Mi invitado de hoy, Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos directamente al grano, ¿no? Tengo muchas cosas que hablar. ¿Te sorprendió la noticia? La verdad nos sorprendió, aunque también te debo confesar que siempre hemos estado al acecho de la agresión permanente del imperio norteamericano. Así como nos sorprendió también, estábamos preparados, como también hemos respondido con dignidad ¿Cómo asumiste, ante esta nueva arremetida. cómo asumiste esa infamia? En lo personal, lo dije en alguna de mis redes sociales, lo asumí como un reconocimiento a mi lucha antiimperialista, a mi condición de revolucionario, al cual nunca renunciaré, que más bien ha logrado con esta nueva arremetida y esta infamia que se ha pretendido imponer desde los Estados Unidos, me ha generado mayor conciencia del compromiso histórico y mayor fortaleza en mi convicción de revolucionario y de chavista. Creo que me siento privilegiado. Hoy te puedo decir, me siento privilegiado y estoy más convencido que vamos por el camino correcto. Haber sido objeto de una infamia y de un señalamiento tan temerario como el que ha hecho el imperio norteamericano contra Venezuela y contra mi persona, es un motivo para ratificar las banderas y las causas por las cuales hemos luchado. Y quizás pudiese decirte, tenemos que caracterizar el momento, ¿no?, por el cual, o el momento que ha escogido el imperio norteamericano para arremeter de nuevo contra nuestro pueblo y contra sus instituciones. Pero fíjate, me interesa el tema humano, ¿no? ¿Qué repercusión tiene una acusación tan temeraria, tan absurda, tan miserable, ¿no?, contra una persona? ¿Qué repercusión tiene en el seno familiar? ¿Cómo reacciona tu familia? No, bueno, evidentemente ahí se intenta, ¿no?, lesionar lo más sagrado que tiene un ser humano, ¿no?, un hombre, una mujer, que es la moral, la dignidad. Sin embargo, nosotros sabemos, José Vicente, desde siempre cuáles son los costos y el sacrificio de esta empinada carrera y de esta empinada causa, que es la causa revolucionaria. Sabíamos que corremos estos riesgos. Sin embargo, he recibido en lo personal de parte de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, todo el acompañamiento, toda la solidaridad, todo el apoyo. No ahora, desde siempre. Nosotros venimos de un seno, de una familia revolucionaria. Y mi padre siempre nos ha enseñado la verdad y el principio, los principios y los valores que tenemos que defender. Por lo tanto, hoy me siento muy comprometido con ello y no he podido ver a mi papá ni a mi mamá estos días en razón del trabajo y de lo que nos ha correspondido ahora atender ante esta agresión infame. Sin embargo, he estado muy atento y ellos han estado muy atentos y mi familia ha estado, digamos, firme. Y de nuevo te digo, José Vicente, a quien agradezco también, me permito agradecerte en lo personal, en nombre de mi familia, tu digna defensa por la verdad y en lo personal por mí. Y qué privilegio que una persona de la talla moral tuya haya emitido también su opinión respecto a esta miserable acusación. Por lo tanto, en lo humano me siento con mi moral intacta y más convencido hoy en mi lucha antiimperialista. ¿En qué contexto analizas tú esa medida? El presidente Nicolás Maduro ha hecho quizás la definición más perfecta y exacta que se puede desprender, digamos, como análisis político a esta arremetida. Venimos de una inercia imperialista, lo ha llamado él, la inercia imperial. Dos administraciones que han sido enemigas
manifiestas y han hecho todo lo necesario para derrocar la revolución bolivariana. Hablo de la administración Bush, ¿no?, en cuyo periodo hubo el golpe de Estado, sabotaje y paro petrolero, atentados contra la vida del presidente Hugo Chávez, etc. Luego, la administración Obama, que no fue diferente y que además terminó en uno de los hechos sin precedente en la historia republicana. Fue acusar a Venezuela en el año 2015, en marzo del 2015, como un país, ¿no?, que amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, se trata de precedentes que venían, ¿no?, en desarrollo y que terminaron, lamentablemente terminaron, con esta última agresión. Estamos convencidos que es parte del coletazo Obama esta nueva acusación y es parte de los lobbies fracasados de Miami, de las mafias mayameras, que siguen pretendiendo colocar a Venezuela en el centro de la confrontación para desatar los odios del imperio contra nuestro pueblo. Eso es de lo que se trata, acompañado por la terrible y perversa manipulación de CNN en español, que ha sido últimamente señalada, ¿no?, desenmascarada como un aparato de guerra, un aparato de guerra para generar violencia, para generar terrorismo dentro de la sociedad venezolana. Y ha sido oportuna la decisión que ha tomado CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de sacar del aire, de las cableras, ese canal televisivo, en razón de que todos los argumentos que ellos han venido haciendo, ¿no?, sobre la base de la mentira, de los falsos positivos, tienen como propósito final generar una confrontación impredecible en sus consecuencias contra nuestro pueblo. Y no lo podemos permitir. A su juicio, entonces, ¿cuáles serían los efectos directos de esta medida y los efectos colaterales? Bueno, los efectos directos es tratar de colocar, digamos, en la opinión pública nacional e internacional de que se trata de un Estado al margen de la ley. Y en consecuencia, por ser un Estado al margen de la ley, debe sobre él caer cualquier tipo de medida internacional, de injerencia internacional. Un Estado forajido, un Estado fallido. Todas esas fallido, forajido, narcoestado, etcétera. Todos los conceptos que ellos han pretendido colocar. Y en lo personal, en lo individual, José Vicente, es tratar de minar la moral de la dirigencia de la revolución, señalándolos como capos o delincuentes o personas comprometidas con hechos graves. No me ha ocurrido solamente en lo personal. Al comandante Hugo Chávez en vida lo señalaron de todo. Fue la persona más difamada, creo que puede haber en la historia del mundo, después de Cristo. Al Diosdado Cabello, también señalado infamemente. A Elías Jaua, a toda la dirigencia, y especialmente ahora la tienen agarrada con Nicolás Maduro. Al presidente Nicolás le han hecho lo que a nadie se le ha hecho en toda la historia. Inclusive, hoy lo puedo decir, al presidente Nicolás y sobre todo a Cilia Flores, que son dos personas de una talla moral y una dignidad como nadie, no solamente los han señalado infamemente de este tipo de inmundicias, ¿no?, y de campañas que no tienen límite en su asco, en su infamia, etcétera, sino que también le han secuestrado a dos familiares que están secuestrados injustamente en Estados Unidos, en cárceles de Estados Unidos, también con un falso positivo construido desde la DEA. O sea, es el mismo libreto, ¿no? Pero como tú me decías, ¿cuál es el propósito? Minar la moral de los cuadros de la revolución y también, imagínate tú el mensaje hacia el pueblo y hacia nuestra militancia, que por fortuna ha respondido con dignidad, porque se sabe, o saben, nuestro pueblo hoy tiene conciencia plena de que se trata de una
acusación sin fundamento, con base a la mentira, con base a la calumnia, a la infamia, a los falsos positivos, que tiene como propósito final trastocar el liderazgo que hoy tiene la dirección política, la dirección político-militar de la revolución, como también han señalado generales, como también han señalado a otros líderes de nuestra revolución. Se trata de un libreto, insisto, no es nuevo. Si tú ves un mensaje del presidente Hugo Chávez del 2009, él tuvo que salir en mi defensa, cuando capturamos a Walid Maklet, cuya operación la dirigí yo recién llegado al Ministerio de Interior y Justicia, y terminó acusándome infamemente de que tenía vínculos con un familiar. Y el presidente Chávez, luego que vimos todo el expediente, tuvo que salir en mi defensa, ¿no?, para tratar de evitar esos propósitos que, insisto mucho, son temerarios, pero que de alguna manera socavan o intentan socavar las bases sólidas del liderazgo que hoy tiene la revolución bolivariana. Fíjate, Tarek, hay una cosa muy importante, ¿no? Los voceros de la oposición han dicho que tú en este caso, a la hora de defenderte, te vas por las ramas, en lugar de presentar pruebas. Eso lo que indica es que en la oposición hay un desconocimiento absoluto de lo que es el derecho. En estos casos, la carga de la prueba no le corresponde al acusado. La carga de la prueba le corresponde al acusador, en este caso el Estado o un privado, ¿no? Tiene este organismo de los Estados Unidos pruebas suficientes que pueda presentar, porque tú yo no tú me estás obligado, ni siquiera. nadie está obligado a defenderse, Claro. a presentar pruebas cuando es objeto de una villanía, ¿no? Claro, correcto, pero decir prueba suficiente ya es mucho. No hay ni una sola prueba. Ni una sola. Ni una sola. Absolutamente ni una sola. Es una medida arbitraria, ilegal, extraterritorial, que viola todo tipo de derechos. Te quitan la visa para Estados Unidos. Yo nunca he tenido visa. O sea, lo irónico. Yo nunca he ido a Estados Unidos. Y nunca he tenido visa y nunca la he solicitado tampoco, ¿no? Te dicen que tienes cuentas en los bancos de los Estados Unidos. A ver, son parte de una campaña, ¿sabes? Como para abonar o tratar de desmoralizar o desacreditar, ¿no?, calumniar a alguien. Yo ni tengo cuentas en los Estados Unidos, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo. Ni tengo propiedades, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. No tienes propiedades, no tienes casas, no tienes apartamentos, no tienes edificios. Pero ellos lanzan eso. Se le congela al funcionario todas las cuentas y propiedades para tratar de decir de que este funcionario o esta persona señalada está comprometida y que sus bienes mal habidos fueron como consecuencia de su actuación. O sea, montan un aparataje y tratan de darle una suerte de lo que es el falso positivo, de una épica narrativa sobre la mentira, para tratar de justificar las acciones de agresión. Yo ni tengo cuenta, ni tengo propiedades, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo. Ni tienes visa. Ni tengo visa, ni siquiera la he solicitado, ni siquiera he ido a los Estados Unidos, jamás en mi vida. Por lo tanto, son calumnias que se caen por sí solas. Cuando tú te defiendes en una carta publicada en el New York Times, ahora la oposición dice que por qué tú utilizas ese mecanismo, que esa página cuesta aproximadamente 120.000 o 150.000 dólares, que dónde sacaste ese dinero. Fíjate tú, al margen de la pregunta que te la voy a responder con firmeza, pero eso da cuenta, ¿no?, de la oposición que tenemos. Qué triste oposición, que lejos de, cuando menos, solicitar respeto a las instituciones del Estado venezolano que están siendo agredidas sobre la base de una infamia, que ellos lo saben, se colocan del lado del imperio para tratar, insisto mucho, es lo más grave, José Vicente, lo grave aquí no se trata de un ser humano, se trata de colocar a Venezuela en una agenda de guerra, en una agenda belicista. Es lo peligroso y es lo que hay que evitar todos los venezolanos y las venezolanas
de buena voluntad, evitar que a Venezuela la coloquen en una agenda de guerra. Nosotros hemos preservado la paz y vamos a seguir garantizando la paz de nuestro pueblo. ¿Por qué la publicación en el New York Times? La publicación se trata de un ataque a un alto funcionario del Estado venezolano y como tal tenemos el legítimo derecho de responder por cualquier vía, ¿no? Además, ellos hablan de censura, José Vicente. A mí no me han dado el derecho a réplica de nada de las infamias que ha dicho CNN, ningún otro medio internacional. Han lanzado y han bombardeado de cuánta mentira hay. Ni siquiera se han tratado o se han preocupado de buscar la verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos el legítimo derecho a publicar nuestra verdad, a hacer valer nuestra verdad en cualquier parte del mundo y cualquier medio. Se trata de el vicepresidente de una república y han agredido no solamente una institución del Estado venezolano, sino la moral y la dignidad de un dirigente de la revolución bolivariana. Por lo tanto, yo tengo derecho legítimo a defenderme ante esta campaña infame. Y la carta ha estremecido a la sociedad norteamericana porque se dan cuenta que están utilizando sus instituciones para atropellar a otro pueblo sin ninguna prueba. La OFAC no ha emitido ninguna sola prueba y no la va a emitir porque no existe prueba alguna. Han tomado como testimonio a 4 narcotraficantes que fueron capturados en Venezuela bajo mi gestión como ministro de Interior y Justicia y entregados a las autoridades norteamericanas. O sea, que nosotros que capturamos, perseguimos al delito, los capturamos, se los entregamos a ellos porque están solicitados por la justicia norteamericana, luego emplean a esos mismos delincuentes como parte de una patraña para acusar al Estado venezolano. Es una señal muy peligrosa, demasiado peligrosa, gravísima diría yo. Creo que no habíamos tenido durante los últimos años un evento tan grave como este último evento, como también han señalado y han acusado, ya acusado penalmente al ministro de Interior, al mayor general Reverol Torres, cuando él, bajo mi gestión, siendo jefe de la Oficina Nacional Antidroga, fue que participó en todas estas operaciones, que además, te lo voy a decir sin que esto suene arrogante, para haber asumido este frente de batalla, no solamente se necesita tener voluntad, sino coraje. Son pocos los que pueden tener la moral intacta hoy, o al término de la misión, salir con su moral intacta, inquebrantable, firme, limpia, transparente, y decir misión cumplida. Yo me siento satisfecho en mi conciencia y puedo mirarle los ojos a cualquier venezolano y venezolana y decir, y a mis hijos sobre todo, que amo y adoro, y decirle, he cumplido porque he logrado evitar que ese flagelo toque a nuestra sociedad y genere el daño terrible que ha generado en otras partes del mundo, incluyendo la sociedad norteamericana, donde 1/3 de su población, lamentablemente, consume droga. Fíjate tú el dilema. Estados Unidos es uno de los principales consumidores de droga, además de productores de droga, ¿no? Y estamos al lado del principal productor de cocaína en el mundo. Este último año se incrementó el 37% de producción de cocaína. Y resulta que los responsables somos los venezolanos. Vaya qué ironía, vaya qué cinismo, ¿no? En vez de emplear ese aparato militar, bélico-militar que tienen los Estados Unidos para evitar el ingreso de droga y capturar y desmantelar los aparatos logísticos que sirven para proporcionarle droga a su población, acusan a terceros. Es el mundo al revés. Vamos a hacer una pausa. Seguro. Y al regreso quiero preguntarte algo que tiene que ver si ese ataque, que tiene características personales en tu caso, no involucra también, o es parte de la agresión contra Venezuela, en términos generales. Seguro. Regresa a la pausa, seguimos la entrevista. Estás viendo José Vicente Hoy.
Tarek, el ataque contra ti es parte de la conjura contra Venezuela. Absolutamente, es parte de la conjura, es parte de una escalada de agresiones que han venido haciéndose durante las dos administraciones anteriores. Por eso la alerta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al presidente Donald Trump, que abra los ojos, que no se deje encasillar, que no se deje llevar al terreno de los que llevaron a Bush y a Obama y terminaron derrotados. Nosotros somos un pueblo, primero amantes de la paz, amantes de la paz. Somos un pueblo de paz, pero somos un pueblo libre. Y quizás decir eso es mucho. Hoy, en el contexto internacional donde la principal batalla es la soberanía y la dignidad de los pueblos, por eso es que nosotros lo que pedimos es el respeto a nuestro derecho de ser libres y tener una relación armoniosa, de iguales, como hemos pretendido en los últimos años. El presidente Nicolás Maduro ha insistido a la administración de Estados Unidos tender su mano, reconstruir una relación con base al respeto mutuo, más nada, y ha sido imposible. De allá para acá se agrede, se atropella, golpes de Estado, paros petroleros, atentados, ¿Qué etcétera. conexión estableces tú entre esa situación que está planteada y lo que ocurrió lo que ocurrió en el país cuando la DEA actuaba y luego cuando se cortó por instrucciones del gobierno venezolano esa relación con la DEA? Quizás uno de los elementos más contundentes es haber demostrado con resultados que la DEA era parte del problema. Y eso no nos lo van a perdonar. ¿Cómo es eso? Fíjate, una lámina. Eso es muy grave, ¿no? Sí. La DEA, hasta el 2005, cuando operaba aquí, primero, fíjate los promedios de incautación, 43 toneladas año, promedio. Luego que se fue la DEA, se duplicó inmediatamente, se duplicó la incautación de distintas drogas en territorio nacional. Y hemos elevado el promedio permanentemente luego de que la DEA cesó sus funciones, que además no eran funciones asociadas al tráfico ilícito de drogas, sino al espionaje, asociadas a la injerencia interna en asuntos internos, etc. Sin embargo, fíjate que se desmonta con este gráfico la eficiencia o la supuesta eficiencia de la DEA y la cooperación en materia de la lucha contra el narcotráfico. Además, que la DEA, este es otro dato importante. Deriva una complicidad entonces. Sí, una complicidad. Antes de la DEA, hasta el 2005, pudiésemos ponerlo aquí así, 2005, jamás y nunca se capturó ningún narcotraficante. Luego de la DEA, y fíjate durante mi periodo, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hemos capturado En total, más de 100 importantes jefes del narcotráfico en territorio venezolano. 21 de ellos fueron entregados a la justicia estadounidense, más de 30 a la justicia colombiana. Tenemos y reconocimiento. algunos de esos son los que declaran. Y esos son Supuestamente. los que declaran en mi contra, ¿no? O utilizan, ¿no?, de la patraña, la infamia esta, la utilizan para acusar a Venezuela y acusar, en este caso a mi persona, como parte de las redes del narcotráfico. Fíjate tú, otra cosa que el pueblo debe saber. Venezuela, tenemos 53 instrumentos de cooperación internacional, convenios de cooperación en materia de drogas en el mundo, 53, con 39 países en el mundo. Y te voy a decir algo, Estados Unidos no tiene ni un solo convenio internacional con ni siquiera con Naciones Unidas. O sea, y es el que pretende arrogarse la condición de juez y policía del mundo y calificar a los demás pueblos o demás países en esta materia. Tenemos convenios con Francia, China, Guyana, Indonesia, etc. También actividades relevantes, ¿no? Comisión de alto nivel de Venezuela en Sudáfrica, comisión de alto nivel en Nigeria, reunión de seguimiento. Nosotros hemos asumido, José Vicente, inclusive la presidencia, esta presidencia, la presidencia de la UNLEA, ¿no?, que además es el organismo encargado de combatir el tráfico ilícito de drogas para América Latina y el Caribe, la UNLEA.
¿no? Y nosotros ejercimos la presidencia durante el año 2009 en mi gestión de ministro del Interior en reconocimiento a las políticas antidrogas del gobierno bolivariano y del esfuerzo que veníamos haciendo en esta materia. Los informes de Naciones Unidas no son informes nuestros. Es importante para que el pueblo venezolano comprenda de dónde viene esta patraña, esta miserable acusación. Se puede concluir que aparte... Esta última lámina es... Sí, no, puede seguir, pero déjame Sí. interrumpirte con lo siguiente. Se puede concluir entonces que aparte de ser un hecho manejado políticamente en este momento, hay en cierta forma una venganza de la DEA contra ti. Seguramente la hay. No solamente sobre mí, sobre todos los que actuamos de manera contundente y desenmascaramos a la DEA como parte del problema. Y lo ratifico hoy día. Y aquí están los resultados, ¿no? Nosotros sí tenemos la moral para demostrar pruebas. Tenemos pruebas, las tenemos. Son las que estoy demostrando. Y aquí están los informes de Naciones Unidas. Informe de Naciones Unidas 2008. Tercer país con mayor incautación de droga. Informe de Naciones Unidas 2009. Séptimo país. 2010. Cuarto país. 2011. Quinto país, etc. Hemos sido reconocidos entre los primeros países del mundo en la lucha contra el narcotráfico. Naciones Unidas. No se trata de un informe de alguna ONG o alguna dependencia que pudiese ser sospechosa de acompañar o apoyar el proceso de revolución. Estoy hablando de Naciones Unidas. Fíjate, hemos erradicado y hemos garantizado que Venezuela sea declarada territorio libre de cultivos ilícitos, 359 pistas inhabilitadas, 108 laboratorios destruidos, 111 naves inhabilitadas hasta ahora, con leyes soberanas, leyes que son de referencia mundial. Hemos establecido mecanismos tecnológicos para la destrucción temprana de toda la droga incautada, la instalación de 10 incineradores de droga, así lo demuestran, y tenemos protocolos, José Vicente, que hoy, insisto, hoy son de referencia mundial. Fíjate este dato. No solamente capturar al narcotraficante, sino desmantelar la logística. Por eso digo yo, la pregunta que hacía también en la carta que publicamos en el New York Times. ¿Cuántos capos ha detenido Estados Unidos en su territorio? ¿Cuántas entidades bancarias han sido confiscadas, empresas, etcétera, parte de esa logística? Aquí sí tenemos cómo responder. 115 aeronaves han sido confiscadas, ¿no?, o comprometidas con hechos de tráfico ilícito de droga. 1.605 vehículos, 78 embarcaciones, 46 empresas, 454 inmuebles y fincas, motos, etc. O sea, no solamente golpear las mafias, es también ir detrás de la estructura logística para frenar el avance, etc. Nosotros hemos aplicado leyes y hemos endurecido las penas. La ley de drogas fue modificada para endurecer las penas y ser más contundentes, inclusive hasta evitar, digamos, que los bienes asociados a una persona vinculada al narcotráfico puedan ser burlados por los controles o puedan ser lo que se llama el dominio final, que puedan ser traspasados a otra persona para pretender lavar sus bienes y sus activos. Por lo tanto, tenemos la fortaleza de exhibir una política antidroga como nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido, como nunca antes en la historia de América Latina había ocurrido. Y por eso la inmoralidad y la infamia de pretender acusarnos a nosotros y acusarme a mí de ser cómplice de lo que combatimos y seguiremos combatiendo con firmeza absoluta. Escuchando de lo que tú dices, uno llega a la conclusión de que esta arremetida tiene un trasfondo, que es más o menos lo siguiente: golpear por este lado, con esa acusación que indudablemente cuenta con medios de comunicación suficientes para divulgarla y hacer un estado de opinión en la opinión pública mundial, tiene como finalidad arremeter contra la estabilidad del régimen constitucional y en última instancia el derrocamiento del presidente Maduro. O justificar cualquier intervención. Exacto. Entonces tiene un carácter esencialmente político,
propósito de los gobiernos norteamericanos, los organismos de inteligencia y seguridad de ese país, para agredir a una democracia como la venezolana. Así es. Esa es la conclusión. Absoluta, sin equivocación. Es una acción que obedece a un plan continuado, porque no es nuevo, es un plan continuado de desestabilización cuyos libretos se están repitiendo. Esto lo intentaron hacer en otros pueblos y en otras partes del mundo, acusar a gobiernos de forajidos, a gobiernos de cómplices del narcotráfico, etc. Por fortuna, gracias a Dios, hemos actuado con firmeza, hemos sido implacables en este frente de batalla como en otros frentes. Por lo tanto, sabemos que esta infamia tiene sus horas contadas. No van a lograr, ni por esa vía ni por otras vías, detener el curso irreversible del proceso revolucionario. No lo van a detener. Esto más bien fortalece y anima al pueblo a seguir apostando y acompañar al gobierno revolucionario en esta lucha y en todas las luchas que hemos emprendido para garantizar la paz del pueblo, la felicidad social del pueblo y la estabilidad política. ¿Qué vas a hacer tú en el terreno legal? Bueno, el presidente me ha autorizado a ejercer todos los mecanismos de defensa, ¿no? En lo personal y como Estado lo estamos asumiendo, ya hay un grupo de abogados. Ya en la carta emplazaste Al secretario del Departamento del Tesoro. a que informara, a que presentara las pruebas. Sí, ya lo emplazamos. Sabemos que no las va a presentar, porque sabemos además cuál fue el lobby que hicieron los mafiosos de Miami, encabezados por un senador innombrable, que ha venido con elementos, con falsos testimonios, con mentiras, con manipulaciones, etc. Fíjate tú lo que ocurrió recientemente. CNN entrevistó a un exfuncionario que había sido destituido por hechos graves de corrupción y tráfico de pasaportes, lo toman como testigo estrella y levantan una acusación tan temeraria de vincularme y vincular al Estado venezolano con actos de terrorismo, y resulta que quien forjó el pasaporte del embajador nuestro en Irak, lo forjó, adulteró la identidad, se colocó la foto y fue al banco a cobrar las divisas que corresponden al gasto de funcionamiento propio de la embajada, fue ese funcionario. Se detectó, el banco iraquí mandó una comunicación oficial diciendo de que la identidad de lo que está en el pasaporte, en el dispositivo electrónico del pasaporte, no corresponde con los datos físicos. Y pararon la transacción, el retiro de las divisas, y nos informaron, y fue destituido, huyó a España, está solicitado ahora por la justicia venezolana. Ahora, pero ellos lo toman como testigo estrella para levantar esa calumnia contra el país. De verdad, son acontecimientos sin precedentes. Nunca habíamos visto el empleo de la canalla mediática, sobre todo de CNN, a quien responsabilizamos como aparato criminal, de terrorismo criminal, de guerra, y sus trabajadores, sus periodistas mercenarios al servicio de ese canal televisivo, y la complicidad de algunos lobbies que, de nuevo, quieren llevar a Venezuela al terreno de la confrontación, y alerto al pueblo venezolano, quieren llevar a Venezuela a una guerra cuyas consecuencias son impredecibles, y lo vamos a evitar con la verdad, en primer lugar con la verdad, con la defensa legítima que tenemos que ejercer para frenar esa locura y esas campañas infames. Pero nosotros vamos a vencer al odio, vamos a vencer a esas campañas de terrorismo, a la violencia que se pretenden imponer como agenda desde afuera, a la injerencia extranjera, y vamos a seguir llevando a pulso el destino de la revolución y el gobierno bolivariano. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes? Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. De nuevo, mi agradecimiento infinito. No. Dios te pague, hermano. No, muchas gracias. Voy a tu orden. Una pausa y al regresar los confidenciales.